Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos al viernes 19 de marzo, bienvenidos a un nuevo programa de amigos. Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias y sí, el fin de semana prácticamente ya está con nosotros. Antes de que llegue el sábado y el domingo, hay que pasar primero por el viernes. Puente de San José, Día del Padre, en muchas comunidades autónomas, día festivo. En otros países no, porque a lo mejor el Día del Padre no es en esta semana, no es en un 19 de marzo. A lo mejor es el mes de junio, por ejemplo, o a lo mejor es la próxima semana. Lo que sí sabemos es que hoy es día festivo, hay un puente por delante y además con el puente llega el mal tiempo. Hoy viernes se van a registrar en gran parte de la península el descenso de las temperaturas que a lo largo de la semana os estábamos anunciando. Abrígate mucho y si coges tu vehículo porque vas a viajar, vas a estar unos días de descanso, mucha precaución en las carreteras porque el tiempo, como te estamos diciendo, no va a acompañar. Es un placer estar contigo. Me presento, un servidor, Josele. Voy a estar a tu disposición 6 horas en directo. Esto es lo que va a durar el Magazine de Amigos, de 8 a 2 de mediodía. Y queremos que nos acompañes, queremos que te quedes con nosotros. Buenos días con alegría. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Fuente de paz, tú cuidas
sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Escuchas a Darián González con el tema musical Tú. Ella ha sido la artista que hemos escogido para iniciar Amigos en este viernes 19 de marzo. Se acerca otro fin de semana y se termina la tercera semana oficial del mes de marzo. Ya la próxima semana estaremos prácticamente entrando ya en la recta final del mes. El lunes 22 al viernes 26 y terminará el mes de marzo un miércoles. Poco a poco el tiempo va pasando, ¿verdad? No se detiene. Ya en breve estaremos iniciando el cuarto mes del año. Esto es increíble. Hace poco celebrando Año Nuevo y fíjate, ya estamos a punto de entrar en la primavera, llegar al mes de abril y ya sabes que si los primeros 4 meses han pasado deprisa, imagínate el resto. Llegará el verano, llegarán los días de las vacaciones, a que muchos seguramente pues intentarán descansar no 15 días, no un mes, a lo mejor 5 días. La economía en España está muy mal, todavía hay muchos parados, me atrevo a decir que hay más de 6-7 millones de parados, encima con el tema de los ERTE, que no avanza, no hay noticias positivas, que tú puedas decir, oye, enciendo la televisión y dicen que el paro se está reduciendo. Enciendes la televisión y ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿verdad? Después del verano llega pues la nueva temporada. Septiembre, octubre, llega la estación del otoño y después el invierno. Y otro año. Así estamos. Si es que el tiempo no se detiene. Pero aún así, Radio Solidaria te acompaña. Lo hemos hecho desde hace muchos años, lo seguimos haciendo. ¿Y recuerdas cuando se inició la pandemia? Una de las propuestas fue quedarnos contigo todos los días de la pandemia y todos los días que el Señor nos permita estar en Radio Solidaria. Y así continuaremos. Es un placer servirte a través de estos medios, es un placer acompañarte todas las mañanas con este magazine de amigos. En unos minutos te vamos a presentar una pequeña reflexión. Antes, vamos a escuchar a Belén Losa, a dúo con Jesús Montoya. Ellos nos presentan el tema musical Permíteme. Si no desconectas, en unos minutos también las noticias. Hay mucho que ofrecerte en este viernes. Hay tantas cosas de mí que necesito cambiar. Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Hay tantas cosas de mí que necesito cambiar. Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo.
Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde tú quieras quedarte. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras quedar y habitar, donde te quieras quedar, Jesús, y habitar. Y yo me quedo contigo, mi amigo. 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 Hay tantas cosas de mí donde tú puedes entrar y trabajar. Ven, vamos, entra, entra, ilumínalo todo, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo. Ilumina, ilumínalo todo, en mi mente todo, en mi cuerpo todo, en mi espíritu. Ilumínalo todo, todo, en mi mente todo, en mi cuerpo todo, en mi espíritu. Y yo me quedo contigo, mi amigo. 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 Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. Me basta solo un segundo contigo para ser cambiado. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme
que pueda ser el lugar donde te quieras quedar. Permítame que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permítame que pueda ser el lugar donde te quiera quedar y habitar donde te quieras quedar, Jesús, y habitar. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo, mi amigo. Contigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Escuchas Radio Solidaria. El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en los países de tradición católica europea por coincidir con el Día de San José. No en todos los lugares se homenajea a los padres en esta fecha. Varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio. Estos países dejan para el 19 de marzo la celebración del Día Internacional del Hombre, tomando como ejemplo el nombre de San José. No obstante, la fecha del Día del Hombre se celebra internacionalmente en noviembre y no en marzo. Si hay una celebración que varía según el país, es la del Día del Padre. Dependerá del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Rusia, el Día del Padre coincide con el Día de los Defensores de la Patria, el 23 de febrero, mientras que en Libia, Jordania, Palestina, coincide con el primer día del verano, el 21 de junio. Curiosamente, en Israel no existe el Día del Padre. Como celebramos este día especial, hoy quiero hablarte sobre la paternidad de Dios. Estamos en el mes en el cual celebramos el Día del Padre y es importante que como cristianos reconozcamos la bendición que tenemos como cristianos de tener al mejor Padre de todos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Este día vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Cómo es la paternidad de Dios? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? Muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros los seres humanos somos criaturas de Dios y hasta que no recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no recibimos el derecho de ser hijos de Dios, de ser parte de su familia. Humanamente hablando, sí podemos decir que todos somos hijos de Adán, pero recibimos la potestad en griego, que es exousia, que es el privilegio, es derecho, es la capacidad de ser hijos de Dios únicamente solo si aceptamos a Jesús en nuestra vida. Ahora veamos cómo es la paternidad de Dios sobre nuestra vida. En primer lugar, es una paternidad de amor. El Señor nos ha adoptado como sus hijos, no porque seamos buenos o porque lo merezcamos, sino que hemos sido adoptados por una sola razón, por amor. Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos sido rebeldes, somos pecadores, somos débiles, hemos cometido grandes errores, pero aún a pesar de todo eso, Dios nos ha perdonado y por amor nos ha redimido y nos ha adoptado como sus hijos. Todo esto significa que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no por causa nuestra, sino únicamente por el gran amor de Dios.
El primer punto es el amor de Dios. Podemos ver la paternidad de Dios sobre nuestra vida a través del amor. La paternidad de Dios nos da confianza. La relación con Dios es una relación de confianza, de amor. Podemos llamarle Abba Padre, y esta es una palabra del lenguaje infantil que significa papá. Pero en el tiempo de Jesús también la utilizaban los jóvenes, la utilizaban los adultos para dirigirse a su padre cuando la relación era de mucho cariño, era de confianza. Se dice que la mejor traducción es Padre mío querido. Otros dicen que sería papito. Pero lo que sí es seguro es que Abba Padre refleja una relación padre-hijo que está basada en la confianza, en el respeto, en el cuidado, en la responsabilidad, en el amor. Por medio de Jesús, ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente a Dios, sin temor, sin miedo a recibir castigo o juicio. Recibiremos misericordia, ayuda, socorro para nuestra vida. La paternidad de Dios nos da provisión. La paternidad de Dios nos da protección. Si Dios es nuestro Padre, podemos estar seguros y confiados que Él siempre va a cuidar de nuestra vida y también de todas nuestras necesidades. Su protección se manifiesta en nuestra vida no solamente apartándonos del mal, sino también corrigiendo nuestra vida cuando nos apartamos por el mal camino. Dios no es un padre sobreprotector. Muchas veces nos dejará que nos apartemos si nosotros así lo decimos. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger lo que queremos para nuestra vida. Por eso Dios lo permite, porque nosotros decidimos. A pesar de su corrección a nuestra vida, en su amor Él sabe que las consecuencias de nuestras acciones serán para nuestra enseñanza, para nuestra corrección. Como Padre amoroso, como Padre misericordioso, a pesar de nuestras malas decisiones, cuando decidimos volver, Él siempre nos recibe. Puedes leer ese pasaje del hijo pródigo, como el padre se levantaba cada mañana y esperaba que su hijo volviera. Podríamos decir que ese pasaje del hijo pródigo podría recibir otro título: el amor del Padre, la misericordia del Padre con el Hijo. La paternidad de Dios nos da derecho a su herencia. Desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos una herencia maravillosa como hijos de Dios, la vida eterna. Pero esta herencia es diferente, no es una herencia para esta tierra. Esta herencia está reservada en el cielo para nosotros, y la gran diferencia es que no se recibe cuando nuestro Padre muere. Dios es eterno. Se hace realidad cuando morimos nosotros. Es una herencia de vida para toda la eternidad, por lo que podemos darnos cuenta que verdaderamente es un privilegio poder ser llamados hijos de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, abunda en muchas declaraciones que parecen implicar una inferioridad de Jesús con Dios o del Hijo con el Padre. Incluso el propio Jesús dijo que su Padre era mayor que él. Juan capítulo 14, versículo 28. En otra ocasión Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Él dijo claramente de su propia capacidad: yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Evangelio de Juan está lleno de afirmaciones como estas. Jesús, aun lo que Él enseñó, lo recibió de su Padre. Las mismas palabras fueron enseñadas primero a Él, antes de que Él las enseñara a los demás, antes que Jesús nos las enseñara a nosotros. Jesús era el destinatario y no el autor de la revelación divina. Habló del Padre estando con Él y dijo que era procedente y enviado por el Padre. También dijo Jesús que volvería al Padre y que fue santificado ¿por quién? Por el Padre. También se dice que el Padre honra al Hijo.
Juan capítulo 8, versículo 55. Si tú lees la palabra de Dios y tú la analizas, comúnmente a Dios y a Jesús se le refiere como dos personas distintas. Jesús continuamente habló de su Padre y dijo estar con su Padre, como si estuvieran separados el uno del otro. Hablando de su Padre le dijo a los fariseos, el que vosotros decís que es vuestro Dios, capítulo 8, versículo 54, Jesús también dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. El que me ama también dice, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. La oración que hizo Jesús por sus discípulos se encuentra en Juan capítulo 17 y está llena de este tipo de terminologías. Si lees el versículo 3 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí Jesús llamó Dios al Padre, a pesar de que Jesús era Dios. Él reconocía a Dios el Padre como superior a sí mismo y habló con él de una manera como cualquier otro ser humano lo haría. Es decir, que Jesús habló de sí mismo en tercera persona. Y esto nos da una idea de la forma en que los hebreos utilizaron el lenguaje. No tiene sentido que hablemos de nosotros mismos usando nuestro propio nombre, como si estuviéramos hablando de alguien más. Si tú analizas el Evangelio de Juan, puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Juan registró todas estas declaraciones para demostrar que Jesús era, de alguna manera, inferior al Padre o separado de él? No. El Evangelio de Juan contiene afirmaciones poderosas acerca de la deidad de Jesús y de su igualdad con Dios. Yo y el Padre uno somos. Por ejemplo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el que me ha visto al Padre. Increíble. Hoy te estoy hablando de la paternidad de Dios. De la unidad de Jesús con su Padre. Jesús no hacía nada sin consultar al Padre. Jesús, frecuentemente en los evangelios, en todo momento podríamos decir, habla de su relación con el Padre. Yo estoy con el Padre. El Padre en mí. Juan capítulo 10, verso 38. No se puede decir que el Hijo es el Padre o que el Padre es el Hijo. El Hijo, por definición, es a la vez divino, humano, mientras que únicamente el Padre es divino. Aunque la deidad del Hijo es de la misma esencia que del Padre, la deidad del Hijo está unida a la humanidad, formando así una existencia distinta a la existencia de Dios como un espíritu. La deidad del Padre está en el Hijo. Pero la existencia del Hijo es diferente a la del Padre. ¿Cómo es que creer en Jesús equivale a creer en Dios? ¿No es posible creer en Jesús pero no creer en Dios? ¿O cómo es posible haber visto a Dios cuando uno en realidad solo ha visto el cuerpo físico de Jesús? ¿No se puede aceptar a Jesús sin aceptar al Padre? Según Jesús, la respuesta es no. Jesús hizo declaraciones profundas de esa naturaleza. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. Jesús no es solo el camino al Padre, sino el Padre que solo puede ser conocido a través del Hijo. Y a nosotros nos parece que el Padre pudiera llegar a ser conocido aparte del Hijo. Pero de acuerdo con Jesús esto no es posible. A los judíos que odiaron a Jesús por lo que él hizo, les advirtió, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan capítulo 15, versículo 23. Probablemente uno de los mejores ejemplos que demuestran este punto lo puedes ver en 2 de Juan, capítulo 9. Mira lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Increíble. Si tú y yo aceptamos a la persona de Cristo, nosotros, tú y yo, tenemos al Padre, pero es que también tenemos al Hijo.
La palabra de Dios transmite una verdad común. Esa verdad es el conocimiento acerca del Padre, que está ligado al conocimiento acerca del Hijo. Dios nunca abandonó su deidad eterna al convertirse en el Hijo. Al igual que un padre humano no renuncia a su identidad como hijo cuando se convierte en padre, porque no hay ningún cambio esencial en su persona, sino un cambio en su existencia. Hay como una evolución. He sido hijo, sigo siendo hijo, porque tengo padres, pero luego cuando voy creciendo, me caso, tengo hijos, ya soy padre de hijos. Pero no pierdo esa identidad de que yo también soy hijo, porque tengo padres. Se puede entender, ¿verdad? Tú y yo, para conocer a una persona como un hijo, sin conocerlo en su papel de padre, cuando la identidad del padre se agrega a su identidad como hijo, conoces a la persona en su papel de padre. Pero también asumimos que es un hijo. Y de la misma manera, pero exactamente en el orden inverso, Dios asumió la condición de hijo, mientras que asumamos que Él también es el padre. Así que el conocimiento de Dios es su encarnación, es su deidad, es su humanidad. Su identidad como ser humano fue añadida a su identidad como espíritu. Y el conocimiento del Padre está ligado con el Hijo, porque la deidad esencial del Padre está en el Hijo. Conocer a Jesús, Dios en su inmanencia, es conocer al Padre. Como dice nuestro compañero Fernando Ramírez, en una de las clases que nos presentó, Escuela Bíblica, mencionó esto. Conocer a Jesús, Dios en su inmanencia, es conocer al Padre, Dios en su trascendencia. Y el conocer al Hijo asume también el conocer al Padre, pero lo contrario no es cierto. No se puede conocer a Jesús al conocer al Padre, porque la identidad de Jesús va más allá que la del Padre, pues el Hijo tiene un componente de existencia que el Padre, Dios, como dice Fernando, en su trascendencia no tiene, es decir, humanidad. ¿Te has dado cuenta, verdad, que cuando lees la palabra y cuando lees los evangelios parece que Dios y Jesús parecen ser mencionados como individuos separados? Y es interesante que raramente encontramos una mención del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo en un versículo, pasaje. Por lo general solo se habla del Padre y de Jesús. ¿Por qué es que el Espíritu Santo siempre es dejado de lado? Lo dice Jesús también. Mira, yo me voy, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Enviaré a otro, enviaré al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él os mostrará todas las cosas. Para terminar, si analizas las demás cartas, las epístolas, cuando terminas de leer los evangelios, la razón por la que Pablo casi siempre menciona en sus bendiciones a Dios el Padre y a Jesús se debe a que ahora conocemos a Dios en dos manifestaciones principales. Dios trascendente como el Espíritu autoexistente y Dios inmanente tal como Él vino, en carne, como ser humano. Pablo y otros no escribieron de esta manera para mostrar una separación en la deidad, sino para mostrar la distinción entre la existencia como el Padre y como el Hijo. Esta es la paternidad de Dios, y te he dado también algunos ejemplos. La paternidad de Dios nos da derecho a su herencia. La paternidad de Dios nos provee, nos da protección. La paternidad de Dios nos da confianza. Y la paternidad de Dios nos da amor. ¿Qué piensas al respecto en este día especial, Día del Padre? Por lo menos aquí en Europa, en España. En otros países será próximamente. Déjanos tu comentario. ¿Qué piensas al respecto? Y sobre todo, este mensaje va dedicado a esas personas que han perdido a sus padres, que los han tenido y ahora ya no. Tú y yo tenemos padres. A lo mejor el que te ha llevado a los pies de Cristo puede ser también tu padre. Es como si fuera un padre espiritual. Tienes hermanos, tienes líderes, tienes autoridades
que actúan como padre. Qué bueno que podamos orar por ellos. Qué bueno que podamos orar por esas personas que son padres, que son madres y ven cómo sus hijos se están desviando del camino de la verdad. Pero sobre todo tenemos un Padre perfecto que nunca nos abandona. El ejemplo en el hijo pródigo. Ese hijo pródigo que un día llegó, se presenta donde el padre y le dice: mira, dame la mitad de mis bienes, la herencia que me corresponde. Y se fue. Y me imagino a este padre triste, pero cada día se levantaba porque tenía fe de que su hijo iba a volver. Y efectivamente, el hijo entra en razón y dice: si en casa de mi padre no me falta de nada, lo tengo todo, ¿por qué me he ido? Y empieza a pensar: me voy a presentar, me voy a humillar, le digo que quiero ser uno de sus siervos. El padre se levantaba todos los días y esperaba que su hijo volviera. Y el hijo volvió. Y el padre no le condenó. El padre no le juzgó. El padre no le disciplinó. El padre no le castigó. Le puso el anillo. Hicieron fiesta. Y el Señor está esperando a que nosotros volvamos. Nuestro Padre está esperando a que volvamos a sus caminos. Él nos espera con los brazos abiertos. Y como canta el grupo Misión: Abba Padre, gracias por amarme así. Otra de las canciones del grupo Misión es Vuelve al Padre hoy. No mañana, porque mañana puede ser tarde. Hoy es día de volver al Padre. Vuelve al Padre. Él te espera. La Iglesia Internacional de Madrid te invita a su servicio bilingüe de resurrección este sábado 3 a las 19 horas y domingo 4 de abril a las 11 y a las 13 horas en Teatro Cinesa Príncipe Pío. Será especial para toda la familia, un gran tiempo de alabanza, un mensaje vivificante y un dinámico programa para niños. Regístrate gratis en nuestra página web icemadrid.com. Te esperamos. ¿Quieres resolver los conflictos de tu relación y mantener una familia sana y estable? Todo esto y más en el nuevo programa Familias en la Mira, un enfoque de la realidad, con Carlos Matos, Doris Ubán, Adolfo Mazariegos y Estíbali Andino, próximamente en Solidaria TV y Radio Solidaria. Radio Solidaria, la radio que edifica. Noticias en Radio Solidaria. Buenos días y bienvenidos a este espacio de noticias. Un placer estar con vosotros de nuevo para ofreceros este espacio donde vamos a traeros noticias nacionales e internacionales. Estaremos también con la sección deportiva y también con la previsión del tiempo para este viernes y para el próximo fin de semana. Vamos a empezar con el periódico El País. Estos son sus titulares. Pablo Casado bendice el transfuguismo para reconstruir la derecha. El líder del Partido Popular da las gracias a la ultraderecha en Murcia. Edmundo Val, relevo de Aguado como candidato de Ciudadanos en Madrid. La imagen del periódico es para Pablo Casado, acompañado por Teodoro García Ejeda, que saluda ayer a los diputados expulsados de Vox. Sanidad reanudará la vacunación con AstraZeneca tras el aval de la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento concluye que el fármaco es seguro y es eficaz. Bueno, yo aquí discrepo un poco. Ninguno de los medicamentos es seguro y es eficaz. Como nos compartía el otro día Ramón Ubillos y Miguel Díez en la tertulia, una vacuna hace que una persona no pueda estar más enferma. Pero vemos aquí que AstraZeneca, por ejemplo, lo que está produciendo es más muerte. Así que no es una vacuna.
¿vale? Está tratada, está legalizada, pero estamos viendo también las consecuencias de, entre comillas, esta vacuna. Las consecuencias, la muerte, más enfermedades. España ya es el 5º país del mundo que regula la eutanasia. Otro de los titulares destacados del periódico El País. El Congreso culmina el trámite de la ley con amplia mayoría. Por último, la salud mental para quien pueda pagársela. La pandemia revela la precariedad de la atención psicológica en la red pública. Si quieres más información de estos titulares, puedes visitar la página web elpaís.com. Pasamos al periódico El Mundo, que nos ofrece la entrevista en exclusiva con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Si Londres no exporta vacunas a la Unión Europea, cualquier respuesta es posible. De la Unión Europea han salido vacunas hacia Reino Unido y al revés no. Exigimos reciprocidad. Habría sido devastador para la Unión Europea que 4 o 5 países hubieran tenido dosis y el resto no. Tendremos un certificado de vacunación en 3 meses si los implicados hacen sus deberes. Estas son algunas de las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. La imagen del periódico es para Casado, entre comillas, que salva Murcia al dar educación a los expulsados de Vox. El líder del Partido Popular presume de que es el primer paso para la reunificación del centro-derecha. Juan Malamet y Gemma Peñalosa nos dan más información a través de la página web elmundo.es. Por último, en este periódico también podemos encontrar otro titular que tiene que ver con España y con las aerolíneas. Ryanair llevará a España ante la justicia europea por el rescate de Plus Ultra. Estos son los titulares del periódico El Mundo. Pasamos ahora a los titulares del periódico La Razón. Vigilancia a los cargos de Ciudadanos ante la moción a Mañueco. El Partido Socialista presiona a los diputados naranjas en Castilla y León para votar y echar al Partido Popular. Arrimadas ha dado la orden de votar no, pero asume que no controla el partido. Este es el afán del gobierno, del Partido Socialista, de Unidas Podemos. Se ve desde lejos su afán de gobernar a todo el país, su afán de que ya no haya elecciones y de que solo haya mociones de censura para que el ciudadano no vote. Porque si te digo una cosa, si votáramos ahora todos los españoles, este gobierno de coalición, este gobierno Frankenstein que está ahora mismo en España, se iría al garete, prácticamente. Yo creo que el ciudadano español tiene 2 dedos de frente y si no lo tiene hay un problema. Por eso el Partido Socialista y Unidas Podemos quieren gobernar todo el país, porque seguramente en 15 años no volveríamos a tener elecciones. Estarían siempre los mismos. Esa mayoría absoluta con los partidos independentistas de Cataluña, los partidos vascos también, EH Bildu, estos partidos que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia. Por eso en España el Partido Socialista quiere gobernar en todas las comunidades autónomas para que el ciudadano, para que tú y yo no podamos votar en un futuro. Venga, nos dedicamos a hacer mociones de censura, nos juntamos toda la izquierda, que es lo único bueno que tiene la izquierda, es que hacen piña, ¿sabes? Siempre los enemigos se juntan para luchar contra el bien, y esto lo vemos en la Biblia también, como los enemigos de Israel se juntaban todos para para invadir Israel, y nunca lo conseguían. Pues esto es lo que quiere hacer nuestro gobierno. Gobernardos, por imposición, por obligación, y además que no votemos. Por eso quieren mociones de censura, porque en las mociones no vota el ciudadano. García Egea se consagra como negociador tras salvar Murcia. Bueno, eso de que el Partido Popular ha salvado Murcia también. Vemos aquí los periódicos cómo muestran un poquito por dónde les tiran, ¿no? Los colores, por qué partido apoyan. Porque hemos leído también que en otros periódicos que el Partido Popular o que Pablo Casado salva Murcia. No es que salve, es el pacto también que tienen ahí con Vox. O sea, que no es cosa de un partido, es cosa de 2. Pues la imagen del periódico La Razón es para
el hasta ahora vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con el candidato de Ciudadanos para el 4M. Aguado da un paso atrás por sorpresa y Edmundo Val será el candidato de Madrid. Este se ha asustado y dice, mira, como me presente yo, Ciudadanos no entra en el Parlamento, no entra al Congreso, seguramente, ¿eh? Por eso toman como candidato a Edmundo Val. Arrimadas iba a ratificarle el domingo, pero los críticos se impusieron y forzaron un cambio a última hora. Pero aún así el batacazo de Ciudadanos va a ser increíble. Es posible que se escuche hasta en Rusia. Estos son los titulares que ofrece el periódico La Razón. En larazón.es hay más información. Pasamos al periódico ABC, que nos ofrece la imagen de Tamara, que abraza a su marido en el centro de cuidados Laguna Javier, 44 años, 2 hijos, padece cáncer de huesos. Vivir feliz el tiempo que nos quede. Aprobada la ley de eutanasia, la muerte como atajo, sin debate. El gobierno saca adelante por mayoría absoluta el derecho a morir en una tramitación exprés sin diálogo social y en plena pandemia. El otro día leía también a un tuitero que no está muy mal encaminado, ¿eh? Esto de la eutanasia, ahora quién dice que en medio de una pandemia cojan y empiecen a desconectar cables, ¿sabes? No, es que ya no había solución, tenemos el permiso de la familia para desconectarle. Esta noticia pues se veía venir. Y yo creo que de los pocos países de la Unión Europea que están a favor de la eutanasia, España, como siempre, más que nada por el gobierno que tenemos, pues da un paso adelante. La muerte como atajo. El Sistema Nacional de Salud está obligado a aplicarla a partir de junio y a resolver las solicitudes en un plazo máximo de 32 días. Triste el titular que presenta ABC, pero ya es una realidad. Para más información, abc.es. El último periódico La Vanguardia. El Partido Popular abre las puertas del gobierno de Murcia a exdiputados de Vox. Si se culmina la operación, sería la primera vez que la ultraderecha entraría en un ejecutivo regional, si bien los populares alegan que fueran expulsados por Abascal. España retomará la vacunación con AstraZeneca tras recibir el aval sanitario europeo. Y por último, España se convierte en el 5º país del mundo en legalizar la eutanasia. Error mío, había dicho 5º país de Europa. Peor todavía, 5º país del mundo. Y no sé cuántos países hay en el mundo, es posible que haya más de 200, pues que España sea el 5º en aprobar la eutanasia dice mucho. Estas son las cosas que nos ofrecen los periódicos, los titulares más destacados, son noticias de última hora, nacionales e internacionales. En 30 segundos, la información deportiva. Algún día el invierno dejará de ser la época más peligrosa del año. Todos entenderemos que, con nieve y hielo, las cadenas no nos atan, nos salvan. Que un trayecto de un tirón puede ser un viaje sin retorno. Que para llegar pronto no hay que correr, sino salir antes. Algún día cambiaremos las prisas por sensatez y la imprudencia por inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y en deportes ya tenemos también al Granada y al Villarreal en la siguiente ronda de la Liga Europa. El Granada sigue haciendo historia en Europa y el Villarreal cumple con creces. Ya tenemos a 2 equipos españoles en la siguiente ronda de esta competición. Manchester United, Arsenal y Roma, rivales a evitar para Villarreal y Granada. Para mí los 2 grandes favoritos. Fíjate, los 2 grandes favoritos en Manchester United y quizás el Arsenal. Porque para mí el gran favorito era el Tottenham de José Mourinho. Pero ayer eliminado por el Dinamo de Zagreb. 3-0. Pues estos son los rivales a evitar para los equipos españoles. Manchester United, Arsenal y Roma. Todos prefieren un Dinamo de Zagreb, pero cuidado, que ha dado la sorpresa. O todos prefieren, por ejemplo, el Ajax, que está en la siguiente ronda sin hacer mucho ruido. Y cuidado que puede ser una de las opciones. Equipos clasificados para cuartos.
Slavia de Praga, Roma, Ajax, Villarreal, Granada, Dinamo de Zagreb, Arsenal y Manchester United. Sabremos también el sorteo de la Liga de Campeones. El Real Madrid conoce su camino hacia la final de Estambul y están los más fuertes ahora mismo de Europa, incluyendo al equipo blanco. Los equipos clasificados son los siguientes: Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Oporto, PSG, Borussia Dortmund, Chelsea. Hombre, sin duda el rival que quieren todos los madridistas, vamos a ser sinceros, es el Oporto, ¿no? Porque ya luego tienes al favorito, que es el Bayern de Múnich, tienes al City, que puede ser otra de las alternativas, está el PSG, salvo el Oporto, no vamos a quitarle mérito, pero entre comillas es la cenicienta, aunque ha eliminado a la Juventus. Si tú le preguntas a un madridista, va a elegir que el Oporto es el rival que quieren. Sorteo envenenado para el equipo blanco. Y seguimos hablando del Real Madrid, pero de baloncesto. El CSKA de Moscú mete más presión al Real Madrid. Derrota del equipo blanco en el Wizzing Center y todavía quedan 4 o 5 partidos para que el equipo blanco certifique estar en los playoffs de la Euroliga. Épico Baskonia, que se aferra a los playoffs. Victoria agónica en el día de ayer. La victoria la consiguió ante el Zenit, 79-75. Este fin de semana, más liga, con varios partidos. El próximo lunes los estaremos resumiendo aquí en Radio Solidaria. Para terminar este espacio de actualidad, lo hacemos con la previsión del tiempo. Nos informa desde eltiempo.es, desde el tiempo en el español, nuestra compañera Sofía Negrín. Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este viernes, inestabilidad, lluvias y viento fuerte en el norte del país y en Baleares. En el sur peninsular, en la mitad occidental, habrá intervalos nubosos durante todo el día, sin descartar alguna precipitación débil por la tarde. Mínimas que bajan y máximas con pocos cambios. Este peninsular, intervalos nubosos tendiendo a nuboso, probables precipitaciones a partir de mediodía, mínimas sin cambios y máximas en ascenso, y el viento será moderado con rachas fuertes o muy fuertes. Noreste del país, nuboso, con precipitaciones, temperaturas con descensos locales. En el sur de Tarragona, Ampurdán y Pirineo, el viento seguirá siendo moderado con rachas fuertes o muy fuertes. En el resto, el viento será variable flojo. Centro del país, poco nuboso, aumentando intervalos nuboso. No se descartan precipitaciones débiles, en mínimas en descenso y máximas con pocos cambios, y habrá rachas de viento muy fuertes en la Sierra de Madrid. Norte del país, cubierto con lluvias y chubascos que podrían ser localmente persistentes. Temperaturas de ligero descenso, heladas en zonas altas e intervalos de rachas de viento fuerte. Archipiélago balear, cielo cubierto con chubascos ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño. Temperaturas de ligero descenso y algún intervalo de viento fuerte. En Ceuta y Melilla, cielos con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos ocasionales. Temperaturas sin cambios y vientos de componente este arreciando fuertes a últimas horas. Y en Canarias, intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y norte del resto de islas, con claros en horas centrales del día. En el resto de zonas estará despejado, temperaturas sin cambios y viento del norte moderado. Hasta aquí la previsión del tiempo en el español. Buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. En unos minutos daremos la bienvenida a Manuel Montoya con el espacio Volviéndonos a Dios. Para daros la bienvenida, lo hacemos con los chicos de Citizens, que nos presentan su primer trabajo discográfico, allí en el año 2006, si no me equivoco aproximadamente. Disfrutamos de su música. En unos minutos, primer espacio de la segunda parte del programa, y el segundo te lo vamos a presentar sobrepasadas las 9:30, 8:30 en Canarias, porque tendremos también la visita de nuestro compañero Cristóbal Linero con ese espacio, Estudios Vida. Child of
I'll never be the same. You have brought me back with the riches of your amazing grace and relentless love. I made a love forever with you, love forever. By your grace I'm saved. You have brought me back with the riches of your amazing grace and relentless love. I made a love forever with you, love forever. By your grace I'm saved. By your grace I'm saved. En la librería Los Olivos podrás encontrar todo lo que necesitas. Literatura, Biblias, objetos personalizados y mucho más. Con más de 15 años de experiencia, todo lo que busques tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa lo puedes encontrar en nuestro establecimiento. Anímate y ven a visitarnos en la calle Clara Campoamor, esquina con calle Puerta Bonita, número 6 en Madrid, o entra en nuestra página web www.librerialosolivos.com. Atención a este número de teléfono, 663-700-989. Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Actioir. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso, protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989. ¿Sabes qué canción estás escuchando? Es el nuevo single de Misión, Tu gracia es suficiente. Ya puedes escucharlo en todas tus plataformas digitales, Spotify, YouTube y mucho más. ¿A qué estás esperando? Estás escuchando Radio Solidaria. Iniciamos este espacio volviéndonos a Dios, espacio que todos los viernes presentamos en la segunda hora de Amigos. Tenemos con nosotros a nuestro invitado Manuel Montoya, que en este viernes nos va a presentar otro tema de actualidad, otro tema muy interesante que los viernes pues nuestro compañero se prepara y os presenta a todos los que estáis conectados a Radio Solidaria. Buenos días, Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días, José. Pues muy bien, gracias a Dios. Ya me han felicitado por el Día del Padre. Yo aprovecho para felicitar también a todos nuestros oyentes que sean papás. Feliz Día del Padre. Y hoy, bueno, como Día del Padre que es, pues seguramente que habrá muchas familias que para celebrarlo pues puedan ir a un cine o si no en alguna de las plataformas a las que tenemos acceso en casa, como Netflix o cualquier otra, pues que decidirán ir a ver una película quizá de terror, ¿no? Y bueno, pensando en el terror, yo me preguntaba, ¿por qué el terror atrae a tanta gente? ¿Cómo es posible que pasar miedo pueda ser considerado una diversión? A mí me gustaría comenzar este tiempo contando un testimonio personal, porque es algo que no he olvidado. Yo aún recuerdo perfectamente cuando vi la famosísima película El Exorcista, a finales de los años 70 y principios de los 80. Yo era muy joven entonces y no era cristiano, no conocía al Señor, porque yo nací de nuevo a los 26 años. Por aquella época vivía en Madrid, en la calle Mesón de Paredes, muy cerca de Lavapiés. Allí, en Lavapiés, había un cine, que los que sean de mi edad más o menos y conozcan esa parte de Madrid en aquella época recordarán ese cine, que era el cine Olimpia, si no recuerdo mal. Y era una sala de las denominadas por entonces cines de tercera,
creo recordar que lo llamaban así. Ahora, por ser un cine de tercera muy viejo y poco cuidado, la calificación moral de las películas que proyectaban daba igual. De hecho, yo pude pasar a ver la película sin ningún problema, aunque no tenía la edad que marcaba la susodicha calificación moral. Recuerdo que fui solo a verla. No recuerdo por qué fui solo, pero fui solo. Y nunca, jamás olvidaré el miedo tan terrible que pasé viendo aquella película en aquel tétrico cine y que además estaba casi vacío ese día. El miedo fue tal que aunque quería irme del cine, no podía moverme. Literalmente estaba paralizado de terror. Desde entonces no he vuelto a ir al cine a ver una película de terror, ni he entrado o montado en ninguna atracción de terror, tales como la Casa del Terror o atracciones de gravedad cero, la famosa y conocida V, u otras de estas que producen terror, y mucho menos pagando por ello. La Real Academia Española define el terror como miedo muy intenso. Y el miedo lo define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Sin embargo, para un importante número de personas, el terror es irremediablemente atrayente. Algo que, si tenemos en cuenta la definición que da la RAE, pues resulta inquietante. ¿Por qué fascina el miedo a tantas personas? Escalofríos, taquicardia, sudoración, nudo de estómago. Estas son algunas de las sensaciones que tenemos cuando sentimos miedo. Por ejemplo, al ver una película de zombies, de exorcismos, como me pasó a mí, o de casas encantadas. A priori, nuestro instinto debería ser huir de todo aquello que nos hace sentir mal. Sin embargo, para muchos resulta fascinante, como digo, irremediablemente atrayente. El motivo que explica este fenómeno lo encontramos en nuestro cerebro, donde se produce allí un proceso bioquímico. La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro llamada amígdala. Frente a estos estímulos se produce una descarga de neurotransmisores en nuestro cuerpo. El cerebro libera adrenalina cuando sentimos temor, pero al verificar que la situación es segura, porque solo estamos viendo una película o algo por el estilo, el cerebro activa serotonina y también dopamina, los neurotransmisores asociados al placer, la euforia y la recompensa. Y es que numerosos psicólogos y expertos coinciden en que para disfrutar del miedo se debe de percibir que uno está a salvo, es decir, somos capaces de deleitarnos con el terror si lo experimentamos en una situación controlada. No es lo mismo participar en una casa del terror en la que sabemos que nos vamos a poder llevar algún que otro susto, que sentir como un completo desconocido nos persigue por la calle cuando ha anochecido y nos encontramos solos. La situación cambia y mucho, ¿verdad? La socióloga Margie Kerr, experta en la psicología del miedo, explica que las personas se han estado asustando a sí mismos desde el principio de los tiempos, a través de todo tipo de métodos, como por ejemplo contar historias, saltar desde acantilados o saliendo de lugares oscuros de repente para asustar a otros. Sin embargo, es ahora cuando el miedo nos ha aportado diversión. Realmente ha sido en los últimos siglos cuando hemos empezado a asustarnos a nosotros mismos por diversión y el terror se ha convertido en una experiencia muy cotizada, concluye esta experta. ¿Qué te parece este asunto, José? Pues es un asunto muy, muy delicado porque seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida o en algún momento, para ser sincero, de esta semana o de la semana anterior hemos visto alguna película de terror, eso seguro. Ahora bien, Manuel, como creyentes debemos preguntarnos, ¿es pecado ver o participar del terror por medio de películas, atracciones o espectáculos de terror? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? Bueno, vaya por delante que yo lo que voy a expresar aquí es mi posición personal basada en mi conocimiento de la palabra del Señor y basada en mi experiencia personal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, porque en estos asuntos las personas tienen que ser libres, como vamos a ver ahora, ¿no? Quiero presentar una reflexión bíblica y moral sencilla que cualquiera puede poner en práctica la próxima vez que se decida por ver una película de terror o participar de algún evento de este tipo. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, no abras puertas a los demonios con esas cosas que ves. Y partiendo de esta recordada frase, me explico al respecto. Primera de Corintios 10:23, este es un versículo muy, muy conocido y muy recurrente, dice, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, basándonos en el versículo citado, quiero presentar a todos nuestros oyentes, nuestros amigos oyentes, 3 preguntas honestas que debemos hacernos la próxima vez que queramos participar de alguna actividad de terror. Primera de Corintios 10:23, que ya hemos leído, es un versículo muy conocido y usado a la hora de hablar sobre lo que podemos y no podemos en nuestra vida cristiana. Sin duda son sabias palabras de un hombre inteligente y espiritual, el apóstol Pablo. Pablo en primera persona expresa a la iglesia de Corinto su libertad para poder hacer todo lo que él desee, pero entendiendo y sabiendo que sus deseos no siempre se convertirán en buenas decisiones. Obviamente la Biblia no menciona en ninguna parte alguna frase como abominación para los ojos de Jehová es que sus creyentes miren películas de terror. Esto no aparece en la Biblia, ¿no? Sin embargo, la Biblia menciona que nuestros ojos son una lámpara. En Mateo 6, 22 y 23 dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Entonces, según este versículo, si nuestros ojos son las ventanas de nuestro cuerpo, cuando nosotros vemos algunas imágenes violentas o sangrientas, nuestro cuerpo está siendo invadido o alimentado de maldad y oscuridad. Cuando tú estás viendo una película en donde cada escena está siendo protagonizada por seres de otro mundo, irreales y aterradores, comienzan a entrar a tu cuerpo algunas deformaciones innecesarias. Por eso, la primera pregunta que debes hacerte la próxima vez que vayas al cine a ver una película de terror es ¿cómo influye en mí este tipo de películas? Y debes preguntártelo con honestidad. ¿Cómo influye en mí este tipo de películas? Hay personas a las que ver películas de terror les trastorna el sueño. Incluso les da miedo después de haber visto una película, les da miedo dormir solos, estar solos o en oscuridad, e incluso su imaginación y su mente comienzan a jugar un poco sucio, permitiéndoles escuchar ruidos extraños o incluso creen ver algunas situaciones inexistentes. ¿Eres tú que nos escuchas una de esas personas? ¿Así influye este tipo de películas en tu vida? Porque así influyen este tipo de películas a muchas personas, ¿eh? Si tú eres una de esas personas a las que el terror le influye de esta manera, deberías preguntarte, ¿qué tiene de positivo para mí el terror? Por ejemplo, intentemos con algunas películas muy sonadas. ¿Recuerdas el boom que se dio con el estreno de 50 sombras de Grey? Yo recuerdo también a muchos cristianos y gente que defendía su moral y defendía la moral exigiendo a sus seguidores que no fueran al cine a ver la película porque no era una correcta influencia para ellos. Otra más, ¿recordáis Deadpool? De la misma forma, muchos padres estaban en contra de que sus hijos fueran al cine a ver en escena a un superhéroe pervertido e inmoral. Yo estaba entre esos padres. Ahora bien, muchos cristianos no tienen problemas en ver películas que contengan, entre comillas, un poco de violencia o, entre comillas, también un poco de imágenes sexuales. Y yo me pregunto con respecto a las películas de terror, ¿no es el acercamiento con seres de otro mundo una distorsión de la realidad? ¿No es escuchar las múltiples blasfemias contra Dios en el contenido de estas películas de terror un acto incorrecto? Todo aquello que te influya a tener una perspectiva deformada de la realidad o a escuchar blasfemias contra Dios no es correcto para un creyente. Otra pregunta que debes hacerte a la hora de ver la próxima película de miedo es, ¿el contenido es contradictorio con lo que yo creo y proclamo? Las preguntas son muy importantes y debemos hacérnoslas con honestidad, como digo. Evidentemente, la mayoría de películas de terror poseen un contenido alejado de nuestros principios religiosos. Por ejemplo, en la mayoría de estas se escuchan frases en donde el nombre de Dios es utilizado en vano o donde se produce cualquier tipo de blasfemia. En otras hay escenas en donde niños asesinan a sus padres o donde, por ejemplo, los padres se ven en la necesidad de matar a sus hijos para romper con una maldición. ¿Estos contenidos no van totalmente en contra de la fe que tú y yo estamos tratando de infundir en el mundo? Podrías, de alguna manera, tacharme de espiritualoide o como superreligioso, pero quiero recordarte que todo aquello que ponga el nombre de Dios en mano y todo aquello que nos aleje de la voluntad de Dios al prójimo es pecado.
Ahora bien, la última pregunta que considero debes realizarte antes de ver la próxima película de miedo es: ¿realmente este tipo de películas me afectan espiritualmente? Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otras versiones dicen: desenmascaradlas, impugnadlas, reprobadlas y redarguidlas. Cuando hablamos del género terror, hablamos de un género cuyo objetivo es darte entendimiento mediante el miedo. La Biblia dice que no debemos tener nada que ver con este mundo y los demonios. Lo vemos en Romanos 12, versículo 2, y en 1 Corintios 10, 20. El terror genera sentimientos que te pueden robar la paz que te proporciona Cristo. Por otra parte, sabemos que muchas de estas películas están basadas en hechos reales, y mientras las vemos y nos asombramos al ver personas que no pueden ser exorcizadas o demonios que tienen gran poder, en cierta manera exaltamos y alabamos el poder de Satanás, cosa que para un hijo de Dios es inaceptable. Entonces, al estar invirtiendo nuestro tiempo en películas en donde Satanás tiene un papel preponderante y muchas veces en donde se presenta un poder maligno como mucho más grande que el divino, estamos permitiendo que nuestras concepciones teológicas sean modificadas indirectamente y además abrimos espacios en nuestro corazón y nuestra mente en donde la inseguridad y el miedo pueden comenzar a gobernar. Y claramente una persona que esté influenciada por el miedo, por la inseguridad y por concepciones teológicas erradas, está alejada de tener una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, y en conclusión, podemos afirmar que ver películas de terror o consumir espectáculos de terror es considerado pecado cuando tú estás consciente de que estás siendo influenciado por las deformaciones teológicas que en su contenido se presentan. Que no es correcto invertir tu tiempo en ellas cuando lo único que generan en ti es miedo e inseguridades que están totalmente alejadas de la perfecta paz de Dios que invade la vida de quienes en Él creemos. Si producen esto en ti y aún sigues consumiendo terror, entonces, querido amigo, sí estás cometiendo pecado. Así es que siéntete libre en Cristo, entendiendo lo que nos dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Al final de todo, tú decides.